noches, gracias que nos acompañan nuevamente en CNN. Bueno, pues esta noche nos vamos a detener en un asunto que ha ido adquiriendo con el paso de las horas pues mayor importancia a raíz de una carta que emitió Felipe Calderón Hinojosa, el presidente electo de México, al Instituto Federal Electoral. Una carta que acaba de ser contestada y que tenemos aquí en nuestro poder lo que el IFE le contesta al candidato presidencial. Le pongo el contexto de las informaciones. El tema surge a raíz de que pues una inquietud ciudadana y de especialistas en temas electorales pues plantea la idea de revisar o de acceder a la información de carácter electoral de la jornada del 2 de julio. Esta noche nos acompañan dos personas que son clave en esta discusión y en este debate, que son John Ackerman, él es del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, e Irma Sandoval, que es la directora del Laboratorio de Transparencia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Irma, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Carmen. John, bienvenido. Gracias por estar aquí. Y bueno, esta noche nos topamos justamente con que hay una carta del presidente electo al IFE y una carta de respuesta del IFE al presidente electo. Vamos por el principio. Yo creo que a partir del hecho de que ustedes publicaron un texto conjuntamente en donde planteaban la idea de un recuento ciudadano de las elecciones del 2 de julio, en muchos sentidos ha sido el detonador de una serie de solicitudes al IFE y de un debate importante sobre el acceso a la información, la transparencia y el significado del hecho de que ciudadanos o investigadores tengan interés y finalmente derecho a revisar lo que ha ocurrido en el proceso electoral, independientemente de lo contencioso, de lo judicial y de decisiones inapelables como las del tribunal. Cuéntanos, Irma, de ese primer texto, en cierto sentido, detonador. Claro, esta idea del recuento ciudadano, como bien señalas, surge a partir de este artículo publicado en la revista Proceso, que hace una suerte de exploración de las experiencias a nivel internacional que ya se han generado respecto a los experimentos cívicos de acceso a la información electoral. En concreto, estudiamos ahí el caso de Florida y el caso de Ohio, que también han sido dos experiencias internacionales en términos de acceso a la información electoral. Nosotros pensamos que si en Estados Unidos, en concreto en estos lugares, utilizando la ley de acceso a la información fue perfectamente posible realizar una experiencia cívica de recuento ciudadano, en México no tendríamos por qué tener ningún problema en dos puntos. El primero es que contamos con instituciones electorales ciudadanizadas, transparentes, y por otra parte tenemos una de las leyes de acceso a la información de avanzada a nivel internacional. Es una ley que se rige por el principio de máxima apertura, lo cual quiere decir que toda la información que manejan nuestras autoridades, y no solamente nuestras autoridades en términos de los tres poderes, sino también las autoridades autónomas, los organismos autónomos, es información pública. La información puede ser confidencial, puede ser reservada o pública. Evidentemente las boletas son públicas y por eso es que nos llama mucho la atención esta respuesta, ahora esta última respuesta que confirma la idea de que las boletas electorales no podrían ser consideradas como información pública. El día de hoy, como decíamos, Felipe Calderón Hinojosa, el presidente electo de México, le manda esta carta a Luis Carlos Ugalde, en donde le dice en el último párrafo que en abono a la certeza y confianza de los ciudadanos en las instituciones, solicito respetuosamente a usted que en el marco de sus atribuciones se ha promovido al interior del Consejo que dignamente preside el acuerdo necesario para preservar el material electoral durante el tiempo que sea posible, y así contribuir al mejor entendimiento entre los mexicanos. Aquí una palabra clave es la de preservar. John, quisiera un breve comentario tuyo, porque tenemos también posibilidades de recuperar parte de un debate que sostuviste con un funcionario del IFE que es muy revelador justamente de esta circunstancia. Pero un breve comentario sobre el sentido de una carta de Felipe Calderón al IFE en estos términos. Mira, la verdad es que esta carta
por lo visto es más forma que fondo realmente. Felipe Calderón está mandando un mensaje pidiendo que se preserven las boletas, que no se quemen inmediatamente, pero no está pronunciando sobre el fondo del asunto. El fondo del asunto es si las boletas son públicas o no. Nosotros, Irma y yo, un grupo de académicos independientes, hemos estado argumentando que realmente no hay que darle demasiada vuelta a este asunto. En la ley, la única información que no es pública es la información confidencial, y esos son los datos personales, nada más. El voto, si bien es secreto, no es confidencial, las boletas son documentos, evidentemente, en fin. Entonces, la carta de Calderón a Luis Carlos Ugalde es realmente un esfuerzo para evitar una crisis política alrededor del mismo, que un escándalo internacional, que se quemaran las boletas así como en el 88. Bueno, con un simbolismo tremendo. Sí, exacto. Entonces es un esfuerzo para evitar ese simbolismo negativo, pero no es un pronunciamiento realmente a favor de la transparencia. Quería complementar un poco la idea de John de que realmente esta carta, como bien señala, es más forma que fondo, y decir que viene a destiempo, en un sentido. Nos hubiera gustado muchísimo ver una carta de ese tipo en el momento más álgido del conflicto propiamente electoral. Hubiera sido muy productivo, muy positivo que Felipe Calderón como candidato se pronunciara por la transparencia, que finalmente es lo que estamos demandando, transparencia. No estamos pidiendo que un recuento ciudadano unja a un presidente ciudadano, ni nada por el estilo. Entonces este pronunciamiento que hace, esta carta que hace Felipe Calderón es muy contradictoria en el sentido de que debió haber venido antes, creo. Déjenme hacer una pausa, Irma, John, y bueno, le vamos a contar lo que le contesta el IFE a Felipe Calderón, y también vamos a retomar este debate que hubo esta semana en W Radio en México sobre, bueno, toda esta disertación y puntos de vista sobre qué son las boletas electorales y todo esto que ya algunos como Irma han calificado hasta de discusión metafísica. Pero bueno, vamos a la pausa y regresamos con todo esto. Bueno, recuperamos, Irma, John, parte de lo que John debatió esta semana con Gregorio Castillo, que es el titular de la unidad de enlace del IFE, que nos da cuenta, bueno, pues de una situación bastante controvertida. Esto es parte de lo que se debate en México sobre el tema de destruir o no destruir el material electoral en estos momentos. Hemos revisado con mucho cuidado la respuesta que dio el IFE a los solicitudes del proceso, y también de unos 800 otras solicitudes que se han metido. Y yo te preguntaría, Gregorio, realmente, que si las boletas electorales no son documentos, ¿qué son? Ok, lo respondo fácilmente. Sí, en base al artículo 2 de la Ley Federal de Transparencia, que establece una serie de glosario, por ejemplo, de términos, y que se reitera de alguna manera en el reglamento de transparencia del instituto, se define al documento, insisto, al documento en términos de ley de transparencia, como aquel, en suma, registro que dé constancia de las facultades de un sujeto obligado o de sus servidores públicos. A nosotros nos parece que en ese sentido la boleta es solamente el material electoral en el que el ciudadano manifiesta o expresa su preferencia electoral, y no corresponde en ese sentido a la definición de documento. Pero ¿qué es entonces, Gregorio? O sea, si no es un documento, ¿qué es? Es un material electoral. ¿Es un qué? Es un material en el cual se transforma en el momento en que el ciudadano... Gregorio, quisiera recordarte una tesis de la Sala Superior del Tribunal, S3EL 012-2005, en que el tribunal hace una diferenciación muy clara entre lo que tú estás llamando material electoral y documentación electoral. El material electoral son las herramientas de trabajo, las mesas directivas de casilla, las mamparas, los crayones, todo lo que es el material que hay que no tiene significancia jurídica en cuanto al voto. La documentación electoral es algo que documente o acredite algo.
es, y cito a la tesis del tribunal, es todo lo que haga posible la emisión, la verificación y la cuantificación de la votación. Y esta información puede ser de conocimiento público. El mismo tribunal dice que esto incluye las boletas, las actas, todo lo que es el material de esta documentación. El artículo 234 del COFIPE